Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado generando muchísima conversación y, seamos sinceros, una buena dosis de misterio en el mundo del espectáculo turco. Vamos a desvelar un secreto que ha estado guardado bajo llave, un romance que ha capturado la imaginación de miles de fans, el romance entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y créanme, les vamos a contar toda la verdad. Así que si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les gusta el chisme jugoso del mundo de la actuación, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajito y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que ¿por dónde empezamos con esta historia? A Atay Ulusoy, el galán que conquistó a medio mundo con su papel en El Sultan's Daughter, y antes aún más con Medcezir, y Serine Sarıkaya, la deslumbrante actriz que nos dejó sin aliento en Medcezir y Fi. Ambos son dos de los nombres más grandes de la televisión turca, con una legión de seguidores que los adoran por su talento y, seamos honestos, por su indiscutible atractivo. Y es precisamente en esa serie, Medcezir, donde nació la chispa que, según muchos, encendió un romance secreto. Se conocieron en el set de Medcezir, allá por 2013. Interpretaron a Yilmaz y Mira, una pareja en pantalla que se volvió icónica. La química entre ellos era palpable, tan real que traspasaba la pantalla y se sentía en cada escena que compartían. Los fans rápidamente se enamoraron de su dinámica, de cómo se complementaban a la perfección. Y no solo los fans. Fuentes cercanas, compañeros de reparto e incluso el público más observador, notaron algo más que una simple camaradería profesional. Parecía haber una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la actuación. En ese momento ambos eran relativamente jóvenes y estaban en la cúspide de sus carreras. Las cámaras de la prensa turca siempre están apuntando, siempre buscando la próxima gran historia. Y con Atay y Serine había mucho de dónde sacar. Al principio cualquier indicio de un romance fue negado o minimizado. Eran compañeros de trabajo o amigos, nada más. Pero los rumores persistían, alimentados por avistamientos juntos fuera del set, comentarios sutiles en entrevistas y esa innegable química que seguía brillando. ¿Recuerdan esas entrevistas promocionales de Medcezir? Si las revisan podrán notar los pequeños gestos, las miradas, las sonrisas cómplices que compartían. A menudo se defendían mutuamente, hablaban maravillas el uno del otro, destacando su profesionalismo y su buena relación. Y aunque eso es común entre compañeros de reparto, en su caso, había una intensidad que hacía pensar en algo más. El tiempo pasó y la serie terminó, pero los rumores de su relación no. Se les veía juntos en diversas ocasiones. Pequeñas escapadas, citas discretas en restaurantes alejados de las cámaras, e incluso viajes. Los paparazzi hicieron su agosto tratando de capturar alguna prueba irrefutable. Y aunque hubo algunas fotos, nada que confirmara oficialmente su relación en ese momento. Siempre se las arreglaban para mantenerlo bajo perfil, para proteger su privacidad en un mundo que a menudo la devora. Es importante mencionar que la cultura en Turquía, especialmente en lo que respecta a la vida privada de las celebridades, puede ser bastante invasiva. Por eso es comprensible que figuras públicas de la talla de Atay y Serine intentaran proteger su relación de la vorágine mediática. Mantener un romance en secreto o al menos muy privado, es una estrategia común para evitar la presión constante y las especulaciones infundadas. Lo que hizo que esta supuesta relación fuera tan fascinante fue la ausencia de confirmación. En lugar de tener una historia de amor pública y declarada, teníamos pistas, susurros, y una química en pantalla que los fans se negaban a olvidar. Esto alimentó aún más la especulación. ¿Estaban juntos en secreto? ¿Eran solo muy buenos amigos que se admiraban profesionalmente? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encontraba en algún punto intermedio, o quizás, era mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. Las fuentes cercanas, esos amigos en común, que siempre aparecen en las noticias de espectáculos, solían decir cosas como, Atay está muy unido a Serine, se apoyan mucho en sus carreras, o Serine admira el talento y la dedicación de Atay. Comentarios que, si bien no confirman nada, sí sugieren una relación cercana y de respeto mutuo. Y en el mundo del espectáculo, el respeto y la admiración mutua son a menudo el punto de partida de algo más.
hubo momentos clave que avivaron las llamas de este romance secreto. Se hablaba de viajes juntos a destinos como Estados Unidos. Imágenes tomadas en aeropuertos, siempre un poco difuminadas, siempre con el rostro oculto o de espaldas. Pero para los fans detectives, esto era suficiente para encender la imaginación. ¿Estaban de vacaciones románticas? ¿O simplemente compartiendo un viaje de trabajo? La ambigüedad era su mejor arma. La prensa turca implacable continuó intentando descubrir la verdad. Publicaciones, portadas, reportajes, todos buscaban ese titular definitivo. Y aunque hubo muchas especulaciones sobre posibles rupturas, nuevas relaciones y reconciliaciones, la verdad sobre Atay y Serini siempre se mantuvo un poco esquiva. Lo interesante de este supuesto romance es que, a pesar de la falta de confirmación oficial, la gran mayoría de los fans aceptaron la idea de que estaban o habían estado juntos. La conexión que mostraron en Medcezir fue tan poderosa que se convirtió en una especie de leyenda urbana del espectáculo turco. Muchos deseaban que su relación en pantalla se tradujera en una relación en la vida real, y cuando empezaron a verse juntos fuera de las cámaras, esa esperanza se intensificó. A lo largo de los años ambos han tenido otras relaciones, o al menos, se les ha relacionado con otras personas. Pero siempre, de alguna manera, la sombra de su conexión pasada con el otro parecía persistir. ¿Eran solo rumores sin fundamento, o había algo de verdad en la idea de que siempre hubo un cariño especial entre ellos? Ahora, llegamos al punto crucial, ¿cuál es toda la verdad? Bueno, la verdad es que en el mundo de las celebridades, rara vez tenemos una verdad absoluta y blanca o negra. Las relaciones son complejas y la vida privada de las estrellas aún más. Lo que podemos afirmar con un alto grado de certeza basándonos en testimonios, avistamientos y la propia química en pantalla, es que Atay Ulusoy y Serini Sarkaya compartieron una conexión muy profunda. Si bien nunca hubo una declaración oficial de estamos juntos, o estuvimos juntos, las pistas apuntan fuertemente a que mantuvieron una relación, ya sea romántica o de un afecto muy íntimo y privado, durante un tiempo después de Medcezir. La forma en que se trataban, la forma en que se protegían, y los avistamientos que se hicieron públicos, todo sugiere más que una simple amistad de compañeros de trabajo. Podríamos decir que su romance fue un amor secreto, uno que floreció en el plató y que intentaron mantener lejos de los focos, protegiendo su espacio personal y sus carreras. Y quizás parte de su encanto radicaba precisamente en esa privacidad, en ese halo de misterio que los rodeaba. Hoy en día, ambos han seguido caminos diferentes en sus vidas personales y profesionales. Atay está casado y tiene hijos, y Serini también ha tenido sus propias relaciones. Sin embargo, la historia de su conexión en Medcezir, y los rumores de su romance secreto siguen siendo un capítulo fascinante en la crónica del espectáculo turco. Y esa, amigos míos, es la verdad, o al menos, la parte de la verdad que podemos desvelar basándonos en toda la información disponible. Un romance que nació de una química increíble en pantalla, que se alimentó de rumores y avistamientos discretos, y que probablemente se vivió con mucha intimidad y un deseo de protegerse de la mirada pública. Para resumir, hemos explorado cómo la química entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya en Medcezir encendió las alarmas de romance. Hemos hablado de los rumores persistentes, los avistamientos discretos y la manera en que ambos, o al menos uno de ellos, mantenían su relación en un plano muy privado. Y hemos llegado a la conclusión de que, si bien nunca hubo una confirmación oficial, las pruebas sugieren fuertemente que compartieron una conexión especial, un romance secreto que forma parte de la leyenda de estas dos estrellas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este viaje de descubrimientos. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que tuvieron un romance secreto? ¿Les gustaba su química en Medcezir? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajito. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Atay y Serini, o que simplemente disfruten de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.